Señor rector, señor decano, directivos de CEPS, señores ministros de delegación ecuatoriana, pero sobre todo ustedes, queridos estudiantes, primero mil disculpas por los casi 40 minutos de retraso. Créanme que venimos directos de Quito, bajamos del avión directo a la cita con Su Majestad el Rey Juan Carlos, después al Palacio de la Moncloa, y bueno, por más que tratamos de ajustarnos a un horario, algunas veces las conversaciones sobre ese nivel, como ustedes saben, es difícil de ponerle límites, y en verdad fue muy provechosa y queremos agradecerle muchísimo al gobierno español y al rey, al príncipe de Asturias, por toda la amabilidad que nos han brindado. En segundo lugar, muchísimas gracias, señor rector, señor decano, y sobre todo ustedes, queridos chicos, por permitirme venir a este centro académico. Algunos de ustedes han de conocer que antes de meterme en este lío, era un sencillo profesor universitario. Volver a la academia realmente me revitaliza, realmente volver a mi esencia. Cada oportunidad que tengo de hacerlo, lo hago con muchísima alegría, más aún si se trata de un centro tan prestigioso como el que hoy día nos cobija. Bien, no sé cómo sea la mecánica, señor rector, no sé cuánto tiempo tengo, si los chicos quieren participar de acuerdo a eso. Yo prefiero que ellos participen con preguntas. ¿Quieren preguntar al final o no? Sí. Entonces, para ver si, bueno, tenía una presentación un poco más académica, bastante larga, no la vamos a leer, tenemos mucho que hablar. Vamos a tratar de acabar en unos 30 minutos, 35 minutos para poder dar suficiente espacio a las preguntas. Quiero decirles, queridos jóvenes, aquí veo algunos ecuatorianos, qué gusto verlos. Queridos compatriotas, me dicen que solo son 10 en esta facultad, van a ser los 10 mejores, ¿eh? La excelencia. Bueno, siempre buscar la excelencia. En todo caso, quería decirles que cosas buenas están ocurriendo en América Latina. Se está presentando la derrota de 20 años de dominio, lo que denominamos la larga y triste noche neoliberal, supuestas políticas públicas, donde todo se trató de someter a ese enteleque que llamaba mercado, donde se rechazó todo aquello que significaba acción colectiva, organización popular. En el plano político, América Latina salía de largas y sangrientas, muchas veces dictaduras, y la democracia tal vez brindó la oportunidad ciudadana de expresarse por medio de elecciones, pero no brindó esas mejoras en el bienestar, esas mejoras en las condiciones de vida, e incluso se nos quiso convencer que eran cosas incompatibles, es decir, que podíamos disfrutar de libertades políticas, pero libertad económica, movilidad social, etc. Eso era para otras regiones, no podían darse las dos cosas simultáneamente. 20 años América Latina, para vergüenza de la región, se rigió por políticas en lo económico que emanaron del llamado consenso de Washington. ¿Y por qué para vergüenza de la región? Porque en ese dichoso consenso ni siquiera participó América Latina. Un consenso entre burocracias internacionales cuyas sedes están en Washington, Fondo Monetario, Banco Mundial, Banco Interamericano de Desarrollo, con el Departamento del Tesoro y la Secretaría de Estado de los Estados Unidos. Es decir, la crisis en América Latina fue tan grande que incluso hubo una grave crisis de pensamiento. Perdimos la capacidad de pensar, tuvimos miedo de pensar. Ustedes saben que durante la posguerra, hasta los años 70, en América Latina se implementó un modelo que se llamó desarrollista, o más exactamente de sustitución de importaciones, industrialización sustitutiva de importaciones, el famoso modelo ISI, con el cual se desarrollan muchos países como europeos, ¿no? Por ejemplo, la propia Alemania, de donde nació la idea de industria naciente con el economista Friedrich List, que dicho sea de paso aprendió esa idea de Alexander Hamilton en Estados Unidos. Es decir, una industria naciente necesita ser protegida hasta que tenga economía de escala, nivel de eficiencia adecuado, y ahí abrirla a la competencia. Y el comercio internacional, todas estas ideas de un comercio injusto que debería protegernos de los términos de intercambio adversos a nuestra situación, a nuestras conveniencias, en consecuencia había que sustituir importaciones. Eso fue aporte de la CEPAL, de la Comisión Económica para América Latina, dirigida por el argentino Raúl Prebisch. Entonces se desarrolló toda una estrategia, perdonen la redundancia, de desarrollo, en función de las necesidades de América Latina, estrategia que fue exitosa en otros países, pero América Latina fue muy malamente implementada y se agotó en los años 70. Pero aunque sea fue una estrategia latinoamericana, aunque sea fue una creación latinoamericana, en función de nuestros valores, nuestras necesidades, nuestras perspectivas, etc. Durante los 80 y los 90 ni siquiera tuvimos eso. Los
80 básicamente fue una administración de la crisis, la deuda externa, cómo lograr excedentes para poder pagar la deuda, garantizar sus servicios, cómo recuperar por medio de macroevaluaciones, etcétera, el tiempo perdido con estabilidad bancaria, estabilidad cambiaria que había habido durante los 70, etcétera. Y en los 90 lo que se ve son las políticas del denominado Consenso de Washington. Se hace una pésima lectura de lo que había pasado en la posguerra hasta los años 70. Se cae en un error garrafal en la academia, que es el análisis contrafactual. Si lo negro fue malo, quiere decir que lo blanco es bueno. No se imaginan cuántos errores nos llevan esos argumentos, ¿no? Si una alta inflación es buena, mientras más baja la inflación mejor. Gracias a Dios los economistas no son médicos, porque imagínense, si la fiebre es mala, mientras más baja la temperatura corporal mejor, ¿no? Y matan al paciente. Entonces, con esos errores garrafales en el análisis académico, intelectual de lo que había pasado, se llegaron a conclusiones también totalmente raras. Y resulta que todo el problema del fracaso de los modelos de implementación, de los modelos de sustitución de importaciones que se había querido implementar en América Latina, no tenía nada que ver la corrupción, la dependencia externa, el intercambio desigual, etc. Tenía que ver, era el exceso de Estado, la desconfianza en los mercados internacionales, y probablemente había mucha razón en eso, y se va al otro extremo. Había que minimizar el Estado, había que liberalizar mercados nacionales, mercados internacionales, había que someter sociedades, vidas y personas a esa entelequia llamada mercado. Y se implementa lo que se llama el Consenso de Washington con un espectro más amplio, el neoliberalismo, que en su vertiente conceptual filosófica nos dice básicamente que buscar el fin de lucro, exacerbar el individualismo, el resto se hará por añadidura, el evangelio del mercado. Esas cosas pues ya intelectualmente tienen que estar más que superadas. Es imposible entender el comportamiento del ser humano haciendo abstracción, por ejemplo, de su entorno cultural. Existen demasiados problemas comunes para pretender todo resolverlo de una perspectiva individual, por eso es necesaria la acción colectiva. O sea, intelectualmente va a ser desarmar todos los argumentos, los principios filosóficos del neoliberalismo, pero vamos más bien a la práctica. En la práctica, la aplicación de estas políticas fue un total desastre, y lo que se hizo fue beneficiar a los grupos más poderosos, sobre todo a los sectores financieros, con esta cantaleta de que todo tenía que resolverlo el mercado, con la política del sálvese quien pueda. ¿Quiénes eran perdedores? Por supuesto los más débiles. Con esta política y el simplismo de libre comercio, que para información de ustedes, ningún país desarrollado lo ha aplicado en su historia, empezando por España, continuando por los Estados Unidos. Todos han protegido sus industrias hasta que han tenido cierto nivel de competitividad y productividad, y ahí sí han entrado a este